Bueno. Espejo infinito. Qué raro. Bueno. Ya está. Bueno, vamos a intentar dar inicio a la clase de hoy. Lo primero que les voy a responder, porque han sido varias las consultas, es respecto a la posibilidad de alterar, digamos, lo que es la normativa de la promoción y poder acceder a la promoción con una nota en el parcial de 6. Claramente la respuesta es no. La respuesta es que es 7 en cada uno de los parciales y como toda la vida ha sido, o sea, no es que otros años hemos hecho algo diferente, sino que siempre nos hemos mantenido dentro de esas mismas pautas, con la salvedad que así como en el curso regular la promoción dura, alteramos, digamos, un poco lo que es el límite establecido de que dure el turno noviembre y diciembre y lo prolongamos excepcionalmente febrero-marzo. En este caso no, porque se junta con el dictado normal, o sea que la promoción dura lo que es este turno inmediatamente después que terminen de cursar. Esas son las condiciones y son condiciones que son inamovibles. Digo esto porque ha habido varias consultas de poder acceder a la promoción con 6 y demás. Bueno, ¿a dónde estamos? Estamos en nuestra última clase frustrada, en donde mi conexión, ¿ustedes qué creen que tengo yo de conexión en mi casa? Yo vivo lejos. Yo tengo Starlink. ¿Sí? Y así todo, Elon va y viene. ¿Sí? Y ya estamos así con ciertas dificultades de entendernos con Starlink. Pero bueno, yo supongo que mañana está el router y yo. Me voy a sentar al lado y en función de eso vamos a lograr que la clase transcurra lo mejor posible. ¿Cuál es el punto? Que en las 3 grabaciones que pude hacer, porque se cortaba y demás, una maravilla, creo que llegué a poder grabar hasta el 130, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar del 130 y vamos a continuar con lo que sigue. Para aquellos que tengan que rendir el tercer parcial, sea a modo de obtener la promoción o porque tienen que ir a un recuperatorio, es probable, ¿sí? Está planteado el tercer parcial para el día miércoles, ¿sí? Bueno, es probable que yo lo pase para el jueves, ¿sí? Como veníamos haciendo. Yo eso lo voy a confirmar entre viernes y lunes, en cuyo caso es un día más, no un día menos, que es lo que finalmente importa para que ustedes no tengan tiempo suficiente para estudiar. ¿Por qué? Porque como venimos, muy probablemente nuestra última clase sea el día martes. Probablemente la clase del martes por cuestiones personales sea virtual. Todo esto a confirmar, ¿sí? Yo les voy a mandar un anuncio en donde va a decir el parcial queda establecido para tal día y la última clase es el día martes. Podemos hacer luego una clase de repaso para aquellos que lo necesiten para el día miércoles, de tal manera que si el parcial queda el día jueves, bueno, puedan tener todo el tiempo necesario para estudiar. Dicho esto, todo a confirmar, ¿sí? Yo me comprometo a mandarles un anuncio, si no es el viernes, será el sábado a la mañana. Dicho esto, vamos a terminar con los efectos que produce la sentencia quiebra. Voy a desarrollar, vamos a trabajar el 131 y el 132. Uno es el derecho a retención y el otro el fuero de atracción. Sí. A desarrollar y a pensar. Y sugerencia,
no estudien únicamente proyecto de distribución, sino que estudien todo el contenido teórico que hemos venido viendo, que no se ha tomado ni en el primero ni en el segundo. ¿Bien? Venimos llegando con el cronograma en cuanto a los temas que entran perfectamente, así que se pueden guiar por eso para saber a partir de dónde tienen que estudiar. Hay un tema que es continuación de empresa, que va desde el 189 al 198, sobre el cual el fin de semana voy a estar subiendo una grabación. Todos los años lo hacemos así, es un tema que se evalúa, si se evalúa en los parciales se evalúa muy poco, pero sí se evalúa en el final. De tal manera que ustedes lo puedan estudiar y si tienen dudas, lo puedan evacuar en una consulta. Bueno, terminando con los efectos de la quiebra, tenemos el derecho de retención y el fuero de atracción. ¿Qué nos dice el 131? ¿Qué es el derecho de retención? El mejor ejemplo que les puedo dar, que algo ya había intentado explicarles, es que el derecho de retención es el que ejerce el mecánico del auto que estaba arreglando, justo lo tenía en su poder porque lo estaba arreglando el mecánico en el momento que al deudor le decretan la quiebra, ¿sí? Entonces, ese derecho de retención, porque no le abonaron lo que tiene que cobrar por el arreglo del auto, dice que la quiebra suspende, deja sin efecto, el ejercicio del derecho de retención sobre bienes que sean susceptibles de desapoderamiento, ¿sí? El desapoderamiento es lo regulado en el 177, que ya vamos a llegar, pero que ciertamente hemos mencionado un montón de veces, que son los efectos más importantes que produce la sentencia de quiebra, el desapoderamiento y la incautación de bienes. Los que deben entregarse al síndico sin perjuicio del privilegio que le reconoce la ley a aquel que tiene un crédito y que en razón de ese crédito debería haber podido ejercer el derecho de retención, ¿sí? Cuando confluyen en un mismo bien, entiéndase, en un rodado, una prenda y un derecho de retención, eso préstenle atención a cómo se resuelve en el práctico del día jueves, ¿sí? Cuando confluyen, a ver quién nació primero, quién dijo hola, yo aparecí primero en el tiempo, primero en el derecho. Cesada la quiebra, antes de la enajenación del bien, continúa el ejercicio del derecho de retención, debiéndose restituir los bienes al acreedor a costa del deudor. O sea, la grúa para llevar el auto para que nuevamente lo tenga el acreedor lo debe pagar el deudor, cosa que no va a suceder. ¿Por qué? Porque ese auto va a ser objeto de subasta. Y en realidad ese derecho de retención que tiene ese acreedor, que es el mecánico, por lo que se le debe de repuesto y mano de obra por el arreglo que hizo, sobre el mayor valor que va a tener ese rodado por la mejora, la reparación, va a ser reconocido en la subasta en su crédito, ¿sí? Pero no va a volver. La ley lo prevé, pero sería el supuesto en donde no se subaste el rodado. Respecto al fuero de atracción, que es algo claramente semejante a lo que veíamos en el concurso preventivo, en el artículo 21, dice, la declaración de quiebra atrae, el imán que siempre decimos respecto al fuero de atracción, al juzgado en el que ella tramita todas las acciones judiciales iniciadas en contra del deudor por las que se reclamen derechos patrimoniales. Salvo las ejecuciones de créditos con garantías reales, habíamos visto hipoteca, prenda o warrant, quedan exceptuados de este principio los casos indicados en el 21, inciso 1 a 3, bajo el régimen allí previsto. El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la sentencia de quiebra del demandado se halle firme. Hasta entonces se prosigue con el síndico, sin que puedan realizarse actos de ejecución forzada. ¿Qué es un acto de ejecución forzada? Una subasta. ¿Y por qué se suspenden y se continúan una vez que esté nombrado el síndico? Porque uno de los efectos que habíamos visto de la declaración de quiebra es la pérdida de la legitimación procesal. Por ende, el fallido, el deudor, ya no tiene capacidad para representarse y actuar en los juicios en que sean en su contra. ¿Quién lo sustituye? El síndico. Hasta tanto sea nombrado, ¿sí? Quedan suspendidos hasta que el síndico dice, hola Cata, acá estoy, acepté el cargo, me pongo en funciones. ¿Estamos?
Muy bien. Muy bien, vamos a compartir esto. Muy bien, siempre habíamos hablado de que la sentencia de quiebra produce la incautación y el desapoderamiento de los bienes del deudor. Acá llegamos al famoso artículo 177, ¿sí? Más allá de que en el medio vimos un montón de efectos que produce la declaración de quiebra, el principal efecto que produce la declaración de quiebra es esto que está regulado en el 177 y que es lo primero que va a hacer el síndico una vez que ha realizado la aceptación del cargo y, por otro lado, ha diligenciado, tiene los oficios en su poder de tal manera de poder realizar la incautación de los bienes. Para realizar la incautación de los bienes, el síndico debe tener o un martillero o un juez de paz o un oficial de justicia que lo acompañe. No obstante, puede también necesitar la policía si tiene que entrar de manera forzada, romper una cerradura y demás. Ese oficio de incautación tiene que tener la particularidad de que si nosotros tenemos que incautar en la calle San Martín 370 de La Bulalle, dije cualquier dirección, tengamos la certeza que cuando llegamos vamos a encontrar no solo el cartel que dice San Martín, sino que el número 370 esté puesto en la casa. Si no, si le han quitado el número, maña que es común para evitar la incautación o en su defecto dilatarla, vamos a tener que generar un nuevo oficio, o sea, ganó una semana, en donde diga entre casa San Martín sin número, entre casa de color gris a la derecha y casa de color rosa a la izquierda, al medio, frente de mármol con una puerta de reja, ¿sí? De tal manera que la incautación y la apertura del lugar sea de manera indubitable, o sea, que no haya duda y que realmente estemos en el domicilio establecido. Otra forma que se hace es casa rosa a la derecha, al 350, casa gris a la izquierda, 390, al medio por deducción, 370. ¿Sí? Bueno, cosas que surgen de la práctica. Esta incautación, este 177 dice, inmediatamente de dictada la sentencia de quiebra, se procede a la incautación de los bienes y papeles comerciales, no personales, del fallido, a cuyo fin el juez designa funcionario que estime pertinente, que puede ser un notario. Notario quiere decir escribano. La realidad práctica es que va el síndico con el martillero, la policía, va el síndico con el oficial de justicia, la policía, va el síndico con el juez de paz, depende de las circunstancias y del lugar. La incautación debe realizarse de la forma más conveniente a la quiebra, a cuyo fin puede, primero, hacer la clausura del establecimiento del deudor, de sus oficinas y demás lugares en que se hallen sus bienes y documentos. La entrega directa de los bienes al síndico, previa a la descripción e inventario que se efectuará en 3 ejemplares, de los cuales uno se quedará a la sindicatura y otro va a ser glosado. Se agrega los autos, va a ser glosado en el expediente, otro al legajo del artículo 279 y el restante se entrega al síndico. La realidad es que hoy el legajo del 279, como el expediente es electrónico, no es papel, no funciona. Entonces, uno se glosa como oficio diligenciado dentro del SAC y el otro se lo queda a la sindicatura. La incautación de los bienes del deudor en poder de terceros, quienes pueden ser designados depositarios si fueran personas de notoria responsabilidad. Entiéndase, el que ejerce el derecho de retención podría ser depositario judicial del auto que estaba arreglando. No obstante eso, como son acreedores, no es saludable dejar como depositario judicial a un tercero. En cambio,
Si estamos hablando de un profesional interviniente por parte del deudor, por parte del fallido, se lo puede nombrar depositario judicial de tal manera que no sea el síndico el depositario judicial. Ya les voy a explicar por qué. Respecto de los bienes fuera de la jurisdicción, se cumplen mediante rogatoria, comunicación entre los tribunales, entre los juzgados, que debe ser librada dentro de las 24 horas y diligenciada sin necesidad de instancia de parte. O, puesto de otra manera, pasado a terminología más simple, diligenciada, realizado, ¿sí?, la incautación, sin necesidad de que se inste a la parte que esté involucrada, ¿sí? Cuando hablamos de diligenciamiento significa la realización del procedimiento, la realización de la incautación. Se diligencia un oficio, ¿sí? Sí, se puede negar. Sí, también. Sí. Son depósitos judiciales que son pagos, ¿sí? Y el traslado, la grúa, porque vos lo podés llevar andando, pero si no tienes seguro, estás poniendo en riesgo el activo. Bueno, pero supongamos. Sí, sí, todo complicado. Los bienes imprescindibles para la subsistencia del fallido, entiéndase la heladera, la cocina, el microondas, las camas y la ropa del fallido y de su familia deben ser entregados al deudor bajo recibo, previo inventario de los mismos. Esta excepción es la que está regulada y establecida en el artículo 108, en donde son los bienes que no son objeto de desapoderamiento para que el fallido y su familia puedan seguir viviendo. Artículo 178, ausencia del síndico. Si el síndico todavía no aceptó el cargo, se realizan igualmente las diligencias previstas y se debe ordenar la vigilancia policial necesaria para la custodia. ¿Quién la va a hacer a la diligencia? El juez de paz, el oficial de justicia, y se va a poner en custodia de la policía. ¿Cómo se hace eso? Se libra un oficio a la policía, de tal manera que la policía sepa que tiene que venir a custodiar todo este predio porque la incautación fue sobre todos estos bancos, ¿sí? La policía va a decir, tengo el personal, tengo recursos, no tengo recursos, pero por lo menos uno, como síndico, cumplió con la función de buscar como síndico o el oficial de justicia, si el síndico aún no aceptó el cargo, que los bienes estén custodiados. ¿Cuál es el objetivo? Que no existe ninguna merma. O sea que si acá tengo 287 bancos, cuando llegue a la subasta, pueda subastar 287 bancos en la misma forma que fueron incautados. O sea, la mayoría sanos, menos 2 que tienen las tablas rotas, por ponerles un ejemplo. Artículo 179, conservación y administración por el síndico. El síndico debe adoptar y realizar las medidas necesarias para la conservación y administración de los bienes a su cargo. Toma posesión de ellos bajo inventario detallado, no un inventario global, sino 287 bancos en el estado visto que se encuentra, con las mermas y demás, pudiendo hacerlo por un tercero que lo represente. Después, ¿qué tenemos? Que se hace todo en el mismo acto, claramente. Incautación de libros y documentos. En las oportunidades mencionadas, el síndico debe incautar los libros de comercio y papeles del deudor, entre paréntesis, siempre que existan y que hayan dejado algo. Cerrando los blancos que hubiere y colocando después de la última atestación, después de la última anotación efectuada por el deudor, nota que exprese las hojas escritas que tenga, que debe firmar junto con el funcionario o notario interviniente o juez de paz o oficial de justicia. La realidad es que, miren, yo debo haber ido a lo largo de mi vida a unas 10 incautaciones. En la única que encontramos papeles fue en una quiebra que empezó en el año 2005, ¿sí? Y que actualmente sigue vigente, que no es de acá de Córdoba, sino de la ciudad de Río Cuarto, en donde encontramos un montón de biblioratos de documentación laboral que se sirvió en aquella época para hacer las certificaciones de servicio de los empleados. Luego, hasta hace
Un mes atrás fuimos a una incautación, no había nada, pero nada de nada. No, lo que pasa es que aparte, más allá de lo virtual, de lo digital, de la documentación digital, que no dejas de tener razón, claramente, claro, entonces lo que hay que incautar son las máquinas. Y para eso necesitas orden de allanamiento, que es distinto. ¿Mm? Artículo 181. Medidas urgentes de seguridad. Cuando los bienes se encuentren en locales que no ofrezcan seguridad para la conservación y custodia, el síndico debe provisionar todas las medidas necesarias para lograr esos fines y practicar directamente las que resulten necesarias, las que sean más urgentes para evitar sustracciones, pérdidas o deterioros, comunicándolas de inmediato al juez. Cobro de créditos del fallido, artículo 182. Y en esto seguimos con la misma situación. El fallido pierde la legitimación procesal, se encuentra desapoderado, le han incautado los bienes, solamente le han dejado los bienes para la subsistencia de él y de su familia. Entonces, si el fallido tiene cuentas a cobrar, quien las cobra es el síndico. ¿Qué hace el síndico con esa plata? La deposita en la cuenta folio. ¿Qué es la cuenta folio? Es lo que se llama la cuenta bancaria vinculada al expediente de la quiebra, que se llama así, cuenta folio, se abre en el Banco Provincia de Córdoba, es una cuenta de uso judicial, de tal manera de que toda la plata vaya a parar ahí. ¿Qué vamos a tener allí? Vamos a tener los fondos de la subasta, vamos a tener los créditos que ha cobrado el síndico en nombre del fallido, ¿y qué más vamos a tener? ¿Alguien sabe por ahí? Una palabra que empieza con A. Importantes para el proyecto de distribución. ¿Qué más vamos a tener? Con A empieza. Los acrecidos. ¿Cómo dijeron por allá? Los acrecidos. Muy bien, esa es la palabra correcta. ¿Qué son los acrecidos? Los intereses que ha generado la cuenta folio, ¿sí? Que son poquitos si se quiere, pero si los fondos son muchos, estará en proporción y quizás no sean tan pocos. La cuenta folio también tiene gastos que son gastos mínimos, porque son cuentas de uso judicial, pero no obstante eso, tanto tenemos intereses en positivo como gastos en negativo que modifican el saldo de la cuenta folio. Cuando nosotros hablamos de cuál es nuestro punto de partida para efectuar un proyecto de distribución, claramente nuestro punto de partida, y esto lo digo a modo de colaboración para el estudio, nuestro punto de partida es el saldo de la cuenta folio. Ese saldo de la cuenta folio se va a componer de todos los depósitos en relación a la subasta, de todas las cobranzas que ha efectuado el síndico en nombre del fallido en razón del 182, más los acrecidos menos los gastos. Ese es nuestro punto de partida, nuestro comienzo para armar el proyecto de distribución. ¿Qué nos dice el 182? Cobro de los créditos del fallido. El síndico debe procurar el cobro de los créditos adeudados al fallido, pudiendo dar recibo por los cobros que efectúe. Debe iniciar los juicios necesarios para la percepción y para la defensa de los intereses de la quiebra. También debe requerir todas las medidas conservatorias judiciales y practicar aquellas de índole extrajudicial. Para los actos mencionados no necesita ningún tipo de autorización especial. Se requiere autorización del juez para transigir, otorgar quitas, esperar novaciones y comprometer en árbitros. Pasado al castellano, entiéndase que las formas anormales de finalización de un proceso es la transacción, la conciliación, el allanamiento, ¿sí? Entonces, como está haciendo disposición de fondos que no son del síndico, sino que son de la masa de los acreedores, es lógico que si el síndico tenga que otorgar una quita en una cobranza que va a hacer porque considera que con esa quita va a lograr cobrarla antes de perder todo, o tiene que transar, o tiene que hacer una espera, o va a novar una deuda, entonces la deuda originaria que iba a cobrar es de 1 millón y por la quita se convirtió en 700.000, pero de esa manera logra cobrarla,
Para eso necesita autorización del juez. ¿Y por qué necesita autorización del juez? Porque está disponiendo de fondos que son de la masa, de los acreedores. Comprometer en árbitros, el arbitraje, ¿saben lo que es? Así como tenemos la mediación, tenemos someter a arbitraje un problema judicial, ¿sí? Como ese arbitraje tiene un costo y demás, por eso también necesita autorización. Las demandas que va a realizar el síndico en nombre del fallido para recuperar cuestiones que tiene que cobrar, podrán deducirse y proseguirse sin necesidad de previo pago de impuestos o tasa de justicia, sellado o cualquier otro gravamen, sin perjuicio de su pago con el producido de la liquidación y siempre que se considere y considerándoselo gastos del concurso en los términos del 240. Ustedes saben, vuelvo sobre esto, ya lo hemos trabajado otras veces, pero por las dudas, que cuando se tiene que iniciar un juicio, salvo que se inicie con lo que se llama el beneficio de litigar sin gastos, para lo cual hay que demostrar la condición de pobreza, hay que pagar lo que se llama la tasa, la caja y los aportes. Todo eso va en relación al monto del juicio. En este caso, como la sindicatura, que es la que suple el fallido, no tiene plata, está la exhibición temporal del pago para que pueda iniciar las acciones. No obstante eso, la tasa, la caja y los aportes van a ser considerados dentro del proyecto de distribución como gasto del 240. Las deudas comprendidas, no, artículo 183, fondos del concurso. Las sumas de dinero que se perciban deben ser depositadas, que era lo que les decía recién, a la orden del juez, a la orden del expediente, en el Banco de Depósitos Judiciales, Banco Provincia de Córdoba, correspondiente, se llama cuenta folio, dentro de los 3 días de percibida la plata. Las deudas comprendidas en los artículos 241, inciso 4 y 246, inciso 1, laborales, se pagarán de inmediato con los primeros fondos que se recauden o con el producido de los bienes sobre los cuales recae el privilegio especial, con reserva de las sumas para atender créditos preferentes. Pregunta a los alumnos que no están acá presentes, que están lejos. ¿Qué acabo de leer? ¿Tiene algún nombre esto semejante a lo que vemos en el concurso preventivo? Es pronto pago. Y si les acabo de dar la respuesta cambiando el PowerPoint, es pronto pago. No vi, perdón, estaba anotando. Muy Levanté bien. la mirada justo y dije bueno, pronto pago. Está perfecta la respuesta. Es pronto pago en quiebra. Exacto. Muy bien. Se aplican las normas del artículo 16, segundo párrafo, pronto pago. Entonces, cuando se pregunta diferencias entre pronto pago en el concurso preventivo y pronto pago en la quiebra, es comparar el 16, párrafo intermedio, con el 183. El juez puede autorizar al síndico para que conserve en su poder los fondos que sean necesarios para los gastos ordinarios o extraordinarios que autorice. También puede disponer el depósito de los fondos en cuentas que puedan devengar intereses en bancos o instituciones oficiales o privadas de primera línea. Puede autorizarse el depósito de documentos al cobro en bancos oficiales o privados de primera línea. Puesto de otra manera, si el juez lo autoriza, es saludable poner los fondos que se están juntando en esa cuenta folio en el Banco Provincia de Córdoba, que devengan muy poquito interés, en un plazo fijo, ponerlos en moneda extranjera, pero siempre con la autorización del juez. No es saludable que el síndico tome decisiones sin la autorización del juez, más allá de lo que se dispone en esta ley, porque después la inversión llega a salir mal y la responsabilidad es del síndico, ¿sí? De hecho, hace muchos años, en la quiebra de un banco, hubo un síndico que había $1,500,000, y el síndico lo invirtió. Y después cuando le pidieron que restituya el $1,500,000, al síndico le había ido mal en las inversiones. Bueno, Bower y el síndico, un solo corazón, un desastre. Esto hace 25 años atrás. No estaba Bower,
¿Qué? Claro que no, es preferible pedir la autorización del juez, que es el director de proceso, y uno cumplir una decisión del juez, una orden, claro. Director de proceso. Artículo 184, bienes perecederos. En cualquier estado de la causa, el síndico debe pedir la venta inmediata de los bienes perecederos. Entiéndase, vamos a incautar los bienes de un supermercado. ¿Todo es inmediata venta? No, los bienes perecederos, pero lo que es, qué sé yo, artículos de perfumería, de limpieza que no tienen una vida útil tan inmediata, se los subasta. En cambio, esto es incautación y venta directa. Dice, en cualquier estado de la causa, el síndico debe pedir la venta inmediata de los bienes perecederos, de los que estén expuestos a una grave disminución del precio y de los que sean de conservación dispendiosa. En realidad, siempre se vende de manera urgente lo que se pone en mal estado, ¿sí? La enajenación se debe hacer por cualquiera de las formas previstas en la sección primera del capítulo 6 de este título, pero si la urgencia del caso lo requiere, el juez puede autorizar la venta de los bienes perecederos en la forma más conveniente a la quiebra, que es la venta inmediata, ¿sí? También se aplican estas disposiciones respecto de los bienes que sea necesario realizar para poder afrontar los gastos que demande el trámite de la quiebra y las demás medidas previstas en esta ley. Artículo 185, facultades de conservación y administración de los bienes. El síndico puede realizar los contratos que resulten necesarios, incluso los de seguro, para la conservación y administración de los bienes, previa autorización judicial. Adviertan que toda esta parte en donde el síndico compromete en gastos a la quiebra, ¿sí? Porque seguro y demás, siempre requiere una autorización judicial que es totalmente saludable. ¿Y por qué es saludable? Porque el síndico es un funcionario, en cambio el juez es el director del proceso en donde recae toda la responsabilidad de las decisiones. El síndico cumple órdenes, toma las medidas y realiza las medidas que estén dispuestas dentro de la decisión que tome el juez, y de esa manera es como que se sigue el trámite previsto en la ley, no se pone en riesgo las decisiones que toma la sindicatura. Dice, si la urgencia lo hiciera imprescindible, puede disponer directamente la contratación. No. Poniendo inmediatamente el hecho en conocimiento del juez. No. Primero pide autorización y luego haga. Una vez obtenida la autorización, se hace. Artículo 186, facultades sobre bienes desapoderados. Con el fin de obtener frutos, entiéndase, con el fin de obtener un alquiler, ¿sí? El síndico puede convenir locación o cualquier otro contrato sobre bienes siempre que no importen su disposición total o parcial ni excedan los plazos previstos en el artículo 205 sin perjuicio de lo dispuesto en el 192 a 199. Se requiere para alocar autorización del juez. Nosotros, en nuestras funciones, tenemos una quiebra complicada, es la quiebra que yo les sé contar, que está atravesada por cuestiones penales y demás. En todas estas cuestiones tenemos la quiebra, la cuestión penal, y después tenemos reclamos de sede civil, ¿sí? Que están en juzgados civiles, y que por imperio del 21 han decidido continuar en sede civil hasta obtener sentencia y con esa sentencia venir a la quiebra. Sucede que nos llamaron a audiencia, nosotros somos la fallida, porque somos los síndicos y la fallida está desapoderada. Les cuento esto para que vean cómo funciona en la práctica. Entonces, bueno, claramente fuimos a la audiencia y comparecimos en nombre de la fallida. Lo primero que nos preguntaron es si queríamos formular transacción y ponernos de acuerdo en un reclamo de 24 millones de pesos. Más allá de la plata, ¿sí? Lo cierto es que nosotros, porque de 24 no era que se convertía en 23.500, se convertía en 12. Entonces, nosotros directamente respondimos en función de lo que estamos viendo. La sindicatura no está facultada ni para transar, ni para conciliar, ni para transigir, ni para novar una deuda. El juez que estaba a cargo de la audiencia
es como que a lo mejor no tenía muy presente la normativa, porque es un juez civil, no un juez concursal, claramente, y nos insistía. Bueno, finalmente se le explicó que no tenemos facultades porque estamos comprometiendo los fondos del resto de los acreedores. Todo esto verdaderamente funciona y funciona de una manera que a lo mejor hasta uno como síndico, a pesar de tantos años, piensa que es una letra muerta escrita en una ley. No, realmente en lo que son reclamos dentro de los procesos de quiebra, tiene un funcionamiento. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a ver es lo que llamamos periodo informativo en la quiebra, que no es otra cosa que el proceso de verificación en una quiebra, ¿sí? ¿Por qué se llama periodo informativo? Porque, bueno, porque no solo van a venir los acreedores a pedir verificación, sino que el síndico también va a informar. ¿Y cuándo informa el síndico? Cuando recalcula. ¿Cuándo informa el síndico? Cuando eleva su informe individual. Pero lo cierto es que una de las cosas fundamentales es cuando el síndico recalcula. Nuestra última clase de esta cursada, y tradicionalmente es nuestra última clase, es lo que se denomina técnicamente recálculo de créditos en la quiebra. Yo no sé si eso vamos a empezar mañana o lo vamos a ver el martes, que sería nuestra última clase. El punto es que recálculo de créditos en la quiebra es un tema que recoge todo un montón de articulados, los mezcla y en función de eso el síndico recalcula. O puesto de otra manera, se necesita que ustedes tengan en claro el 19, el 21, porque venimos de una quiebra indirecta, ¿sí? El recálculo de los créditos en una quiebra se hace en la quiebra indirecta. ¿Qué traemos? Traemos el 19, traemos el 21, traemos el 241, el 246, la nulidad, el incumplimiento, ¿sí? Y en función de eso hacemos toda una cuestión que necesita que ustedes tengan presente estos artículos y en claro. Si tienen dudas, lo vemos antes de que yo avance con recálculo de crédito en la quiebra, de tal manera que puedan comprender uno de los temas quizás más complicados y con el cual se cierra el dictado de la materia. Bueno, periodo informativo de la quiebra o proceso de verificación. El punto es que arrancamos con este artículo 200, que es un artículo que es eternamente largo. ¿Por qué? Porque este artículo 200 resume el 32, 33, 34, 35 y 36 del proceso de concurso. ¿Qué nos dice este artículo 200? Todos los acreedores, por causa o título anterior a la declaración de quiebra y sus garantes, deben formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegio. Esto es una réplica del 32 pasado a quiebra. La petición debe hacerse por escrito, en duplicado, acompañando los títulos justificativos con 2 copias firmadas. Debe expresar el domicilio que constituya todos los efectos del juicio. El síndico devuelve los originales, dejando en ellos constancia del pedido de verificación y su fecha. Puede requerir la presentación de los originales cuando lo estime conveniente. La omisión de presentarlos por parte del acreedor de los originales obsta a la verificación, impide la verificación. El pedido de verificación produce los efectos de la demanda judicial, interrumpe la prescripción, impide la caducidad del derecho y de la instancia. Por cada solicitud de verificación que se presente, el acreedor, sea tempestivo, incidental o tardío, pagará al síndico un arancel equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil. O sea, es una réplica del 32 y siguientes, que se sumará a dicho crédito. El síndico afectará la suma recibida a los gastos que le demande el proceso de verificación y confección de los informes, con cargo de oportuna rendición de cuentas al juzgado, quedando el remanente como suma a cuenta de honorarios a regularse por su actuación. Exclúyese del arancel a los créditos de causa laboral y a los equivalentes o menores a 3 salarios mínimos vitales inmóviles sin necesidad de declaración judicial. Hasta ahí sería el 32
tradicional. Ahora tenemos facultades de información, que sería el 33. El síndico debe realizar todas las compulsas necesarias en los libros y documentos del fallido y en cuanto corresponda en los del acreedor. Puede asimismo valerse de todos los elementos de juicio que estime útiles, está mal ahí, dice estimule, bueno, estime útiles y en caso de negativa a suministrarlos, solicitar al juez de la causa las medidas pertinentes. Debe formar y conservar los legajos correspondientes a los acreedores que soliciten la verificación de sus créditos. En dichos legajos el síndico deberá dejar las constancias de las medidas realizadas. Periodo de observación de créditos, artículo 34. Vencido el plazo para solicitar la verificación de los créditos ante el síndico por parte de los acreedores durante el plazo de 10 días contados a partir de la fecha de vencimiento, el deudor y los acreedores que solicitaron verificación podrán concurrir al domicilio del síndico a efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones que consideren pertinentes respecto de las solicitudes formuladas bajo el régimen previsto en el artículo 35. Dichas impugnaciones deberán ser acompañadas en 2 copias y se agregarán al legajo correspondiente, entregando el síndico al interesado constancia que acredite la recepción, indicando día y hora de la presentación. A su vez, el síndico, dentro de las 48 horas de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior, presentará al juzgado un juego de copias de las impugnaciones recibidas para su incorporación al legajo previsto en el 279. El síndico debe presentar los informes a que se refieren los artículos 35, informe individual, y 39, informe general, en forma separada respecto de cada uno de los quebrados si estuviéramos hablando de un agrupamiento de quebrados o una extensión de quiebra. Resulta aplicable al presente capítulo las disposiciones contenidas en el artículo 36, sentencia de verificación, artículo 37, recurso de revisión, artículo 38, acción por dolo y artículo 40, observaciones al informe general. Muy bien. Hasta ahí una réplica que en un solo artículo puse 4 o 5 artículos reflejados en el concurso preventivo. Nosotros vamos a ver el 200, vamos a ver el 201 que habla de comité, luego vamos a ver el 202 y después vamos a tener los supuestos del último párrafo del artículo 88, el 200 y el 202 y vamos a tratar de determinar por dónde va el acreedor a pedir verificación. Porque ciertamente están desarmonizados el último párrafo de supuestos especiales del 88, el 200 y el 202. ¿Sí? 201, comité de control. Dentro de los 10 días contados a partir de la resolución del artículo 36, entiéndase, dentro de los 10 días posteriores a la sentencia de verificación en la quiebra, el síndico debe promover, debe instar a la constitución del comité de control que actuará como controlador de la etapa liquidatoria. A tal efecto, cursará notificación escrita a la totalidad de los trabajadores que integren la planta de personal de la empresa y a los acreedores que hayan sido verificados y declarados admisibles por la sentencia de verificación, con el objeto que, por mayoría de capital, designen los integrantes del comité. Lo cierto es que esos trabajadores seguramente ya no están trabajando porque uno de los efectos es la clausura del establecimiento, ¿sí? Salvo que se haya decretado la continuación de la empresa. Tema que es el que les digo que va a estar subido en una grabación y que estamos hablando del 189 al 198 de la ley. Artículo 202. Quiebra indirecta. En los casos de quiebra declarada por aplicación del artículo 81, inciso 1, creo que eso hay que sustituirlo. Déjenme ver, porque está mal la ley, si la memoria no me falla. A ver. Sí, señores. Debiera decir, en los casos de quiebra declarada por aplicación del artículo 77, inciso 1, los acreedores posteriores a la presentación pueden requerir la verificación por vía incidental en la que no se aplican costas
sino en casos de pedido u oposición manifiestamente improcedente. ¿Qué nos dice el 202? En el caso de quiebra indirecta, vamos a interpretar correctamente esto. En los casos de quiebra declarada como quiebra indirecta en razón de alguna de las cuestiones contenidas en el 77, inciso 1, entiéndase, fracasó y demás, no obtuvo las conformidades, los acreedores que nacieron posteriores a la presentación en concurso preventivo, o puesto de otra manera, los acreedores postconcursales, pueden requerir la verificación por vía incidental en la que no se aplican costas, ¿sí? Sino en casos de pedido u oposición manifiestamente improcedentes, en donde no se aplican costas, ¿sí? Muy bien. No, sí, es vía incidental, es ante el juez, no es ante el síndico y por eso dice que no se aplican costas. ¿Por qué? Porque normalmente la vía incidental tiene tasa, caja y arancel. Acá tiene solamente arancel, no se aplica ni tasa ni caja. Los acreedores que hubieran obtenido verificación de sus créditos en el concurso preventivo no tendrán necesidad de verificar nuevamente. El síndico procederá a recalcular los créditos según su estado. Muy bien. Nos quedamos entonces sabiendo que tenemos en el 88 supuestos especiales, el 200, que es la conjunción de todos los artículos del proceso de verificación en el concurso preventivo, y también tenemos el 202. ¿Sí? Muy bien. Profe, una consulta. Recién Dime. cuando dijo el del 202, dijo en los que no se aplican costas y quedó ahí nomás. El resto de si no, en caso de pedido, oposición, manifiesta. Eso no entendí. No quiero no quiero explicárselo porque si les tengo no que lo explicar tomo. lo que es oposición manifiesta es que un tercero o un acreedor venga, impugne, se oponga y demás. Bien, ok. Complicamos. Se quedan Bárbaro. ahí, con eso es suficiente. Perfecto. Muy bien. Gracias. Sí, sí. Yo estoy tratando de que no se compliquen la existencia con cosas que no aportan y traen más confusión que otra cosa. Vamos a ver un ratito esto. Vuelvo a decir, nos quedamos con 88 último párrafo, nos quedamos con 200 y nos quedamos con 202. Y eso lo vamos a trabajar en la clase de recálculo de créditos, que quizás arrancamos mañana y quizás arrancamos el martes, ya vamos a ver. Vamos a otra parte. En un momento, cuando habíamos hablado de la sentencia de quiebra, artículo 88, habíamos visto que había dos formas, había muchas formas de conclusión del estado de quiebra, pero habíamos mencionado dos formas que son las formas que tiene, la herramienta que tiene el deudor de manera inmediata para superar el estado de quiebra. La primera que habíamos visto es conversión de la quiebra en concurso preventivo establecida en el artículo 90. La segunda herramienta inmediata que habíamos visto es el recurso de reposición con depósito en pago o embargo regulado en el artículo 94. Y después no habíamos desarrollado más, pero sí habíamos visto que y habíamos visto también el desistimiento en los términos del artículo 87, como las tres herramientas iniciales que tiene el deudor para superar el estado de quiebra. Pero sabíamos que habían quedado otras herramientas que no estaban desarrolladas porque no era el tiempo procesal oportuno para desarrollarlas, sino que pueden ser utilizadas en este momento, en donde ya casi estamos llegando al final y para evitar la subasta, el deudor va a ver qué puede hacer. Eso es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora. Este archivito tiene las tres primeras en letra reducida porque ya las trabajamos y ahora venimos con el resto. Las tres que ya trabajamos es conversión, recurso de reposición y desistimiento en los términos del 87. De quiebra, ¿sí? No, no. Cuando hablo de superar, hablo de concluir. Lo que pasa es que, ¿por qué utilizo el término superar? Porque cuando ustedes por ahí escuchan y hablan,
y demás, vienen y me dicen, profe, ¿qué es levantar la quiebra? ¿Sí? Bueno, entonces, el levantamiento de quiebra es el recurso de reposición del artículo 94 en la jerga vulgar judicial. ¿Sí? Y cuando hablamos de levantar la quiebra es el recurso de reposición en el término del 94. El 90 es la conversión, que es inmediata. Dentro de los 10 días decretada la quiebra, vengo y me convierto en un concursado. Que no es para cualquiera, tiene sus limitantes y siempre que cumpla con los requisitos del 11. ¿Está bien? Muy bien. Después tenemos el desistimiento en los términos del 87, mientras no se hizo público porque no publicó edictos, o mientras no lo citaron al acreedor, al deudor en los términos del 84. Son las dos posibilidades de desistimiento. Pero después, ¿qué sucede? No todo, o sea, a ver, si ustedes me preguntan, profe, si usted lo pone en una cuestión porcentual, ¿cuántas quiebras terminan por avenimiento? El 2%. ¿Cuántas quiebras terminan en subasta? El 90%. ¿Cuántas quiebras se convierten? Tanto, ¿sí? Pero la mayoría de las quiebras terminan en subasta. ¿Por qué? Porque el deudor está hasta acá, está tapado, está ahogándose, está agonizando. ¿Cómo? Está agonizando. Distinto del concurso preventivo que está enfermo, ¿sí? Para ponerlo de una manera que yo sé que es bastante ejemplificativa. En el concurso preventivo, el deudor, persona humana jurídica, está enferma, está con un patrimonio enfermo, que está en cesación de pago, que tiene cierta incapacidad, que el flujo de fondo no es el que quisiera, que financieramente está, que no despierta. Muy bien. En la quiebra está agonizando, ¿sí? Y rara vez, porque venga o un aporte de capital bajando de la luna, o porque logró un contrato, porque alguien le dio a un fallido un contrato, cosa complicada, o porque consiguió financiación extrabancaria de una manera que no sea usuraria. Bueno, milagros. Pero si no, estamos hablando de una empresa o una persona humana que está agonizando financiera y económicamente. Vamos a ver lo que son las otras formas, que es el avenimiento, la carta de pago, que no existan acreedores, que la quiebra no tenga acreedores, todo puede ser. Yo tuve una quiebra que no tenía acreedores. Liquidación de bienes alcanzando para el pago total, inexistencia de bienes sin pago total, después de 2 años a contar desde la clausura del procedimiento sin que haya reapertura. Y en esto, siempre nosotros, si nos guiamos por el título que tenemos acá, decimos que las quiebras concluyen por, y después hay ahí un término que dice, después de 2 años a contar desde la clausura del procedimiento. Y en esto es fácil, futuros contadores, para ustedes distinguir. Así como la FIP clausura y luego vuelve a abrir el local y sigue trabajando, cumple la penalidad. Bueno, acá no es una penalidad, pero sí se clausura. Ahora, si aparecen bienes, se vuelve a abrir el proceso de quiebra. Distinto es a la conclusión, que la conclusión es final. ¿Sí? Bueno, digo esto para que distingan de entrada. ¿Qué otra cuestión tenemos? Inexistencia de bienes o insuficiencias de estos para atender gastos y honorarios después de 2 años de la clausura por falta de activo sin reapertura. Bueno, si les parece, dejamos acá presentadas las otras formas de conclusión de superar el estado de quiebra. Mañana de manera virtual yo me siento al lado de Elon y vemos si podemos tener clases, o sea, no sé qué hacer. Y terminamos de hacer esta parte. El martes, si Dios quiere, vemos recálculo de créditos en la quiebra, que es un tema que me gusta, es favorito mío. Y definimos, yo les mando en anuncios si el parcial queda para el jueves y cómo nos organizamos. ¿Sí? Bueno, nos vemos, señora. Sí, sí. Y voy a subirles todo, porque así ya pueden ir adelantando y viendo e incluso haciendo consultas sobre el tema. Profe. Para el final o a salvataje, ¿sí? No los voy a traicionar en eso.
¿En qué maldad dije eso? ¿En qué? No, como que podría llegar a haber una pregunta en el tercero que no se haya tomado ni en el primero ni en el segundo parcial. Por eso ella pregunta si hace. ¿Yo dije eso? Sí. Ay, qué mal día que debo haber tenido. Pero Profe, ¿qué están, repito, ¿qué están diciendo? No escuché. No, bueno, pero no, yo no voy a repetir las cosas feas que están diciendo de mí. No, lo que digo, yo lo que dije es que cuando yo pregunte, pero no en un parcial, cuando yo pregunte cuál es la diferencia entre pronto pago en el concurso, cuando yo pregunte cuál es la diferencia entre pronto pago en el concurso y pronto pago en la quiebra, significa comparar el 16 en la parte pertinente a pronto pago con el 183 en su parte pertinente, pero no dije que fuera a tomar eso ahora. No. Claro, no es que va a repetir temas de los primer y el segundo parcial, sino que va a ser como que hagamos una relación con los artículos, algo así sería. Te cedo el micrófono y le explicas. No, a ver, pero no es para el parcial eso. Es para el final más que para la vida. Pero yo estoy pensando en el tercer parcial, profe. Bueno, yo en el tercer parcial lo que dije, primero, lo que dije es que no estudien únicamente proyectos de distribución, porque quizás haya también un contexto teórico que tengan que trabajar. Segundo, al tercer parcial, sea para recuperatorio o para promoción, entra lo que no entró ni para el primero ni para el segundo. Claramente, ustedes necesitan todas las bases en claro del primero y del segundo, porque si no van a plantear cosas que no van a estar correctas técnicamente y a lo mejor no se está preguntando un tema del primero o del segundo, pero sí es por arrastre, ¿sí? Eso es, en toda materia funciona así. Pero eso es todo, no hay otra cuestión para el tercer parcial. Lo que sí también dije es que de una u otra manera va a ser a desarrollar y claro, y con la profundidad que se necesita para que nosotros tengamos la certeza que aquellos que promocionan saben la materia de punta a punta, ¿sí? Porque es como un final el tercer parcial para los que promocionan. Y para los que recuperan también nos tienen que demostrar que el 2 que se sacaron en el primero o en el segundo está superado con un mejor conocimiento, como en toda materia, chicos, no hay ninguna ciencia oculta en todo esto. Profe, una consulta, pero entonces, ¿es el mismo parcial para el que promociona que el tercero o son distintos? No, es el mismo. Bien. Sí, porque en ambos casos, ustedes quédense tranquilos, es el mismo, nunca ha sido diferente. No, yo siempre tengo buenos días. No, yo no tomo capcioso, no me gusta. No, es razón, que es distinto. A ver, yo no tomo capcioso porque me parece que con una pregunta capciosa se distorsiona el objetivo, que es que aprendan a aquellos que les gusten y a aquellos que no les gusten que superen la materia. Tomar capcioso a mí que me aporta nada, complicarles la vida, no. Capcioso no, que a mí me tienen que demostrar que saben, que entienden y que razonan, sí, y que hay ciertas cuestiones, como siempre les digo, hay ciertos hitos dentro del proceso, sea concurso, sea quiebra, que deben tenerlos siempre presentes. ¿Por qué? Porque la sentencia de verificación del proceso informativo o del proceso de verificación en concurso preventivo es un antes y un después para el acreedor, le cambió el estado. El que decía que era fue reconocido y ya no dice más que es. Bueno, esas cosas. O el deudor, sentencia de declaración de quiebra. Y antes era un deudor que no tenía un marco jurídico protectorio para su estado. Ahora sí lo tiene, con todos los efectos que produce esa sentencia de quiebra, desde el desapoderamiento, la incautación, hasta la pérdida de legitimación procesal. No es tan difícil. Es ubicarse en el tiempo, ubicarse en el estado y en el tiempo procesal, ver qué está antes, qué está después, qué es lo que sigue, cuál es la coherencia.
¿sí? Cuando yo hablo de lógica, hablo de coherencia, de que no me pueden, en un acuerdo homologado, hablar de los acreedores que pidieron verificación. ¿Y quiénes son en un acuerdo homologado? No existe eso, pues ya no tienen derecho, no forman parte del proceso. Lo que le cambia al acreedor su situación es la sentencia de verificación del artículo 36. Los hace acreedores, antes eran, decían, invocaban. ¿Se entiende? Nos vemos mañana. En los mediante, nos vemos mañana, chicos. Gracias, Adiós. profe. Profe,